Bienvenidos sean a las 100 velas de Yokai. Un martes más, estamos ya aquí en punto de las 10 p.m. hora centro de México para reunirnos alrededor de las velas y contar una vez más las historias que mantendrán al yokai lejos. Estamos en el quinto programa de la quinta temporada y antes de iniciar les recuerdo que compartan este video, ya sea que lo estén escuchando en vivo o sea una retransmisión. Como cada martes tenemos a unos invitados especiales. Bueno, esta ocasión solamente tenemos a una invitada y ella es Nat, que ya está aquí lista para contarle las historias a todos sus querubines oscuros. Hola, muy buenas noches, mis querubines del inframundo, ¿cómo están? Te estás convirtiendo poco a poco en esta... Ay, ¿cómo se llama ¿Qué? este personaje? Se me fue el nombre del personaje. ¿Cuál? ¿De dónde? ¿Qué? Esta... Se me fue ahorita, sí lo recuerdo. Era una chava que traía un traje como de vampiresa y que presentaba películas de terror en la noche. Pero eran películas de terror Ájala, serie B. ¿Cómo se llamaba ájala, la esta? próxima vez me he visto de vampiresa para que veas. No, bueno, es que estaba muy revelador. Entonces, Ah, no, mejor no. ya te mandaré la imagen, tú decidirás. Le doy la bienvenida a todos nuestros caminantes silenciosos y también a los que ya se hicieron presentes en el chat. Tenemos a Rafael, a Edgar, a Patrick. Buenas noches todos. Y estamos... Ah, espérame. Edgar nos acaba de decir que están muy asustados en Perú porque hubo un terremoto de 5.8 de magnitud. Esperemos que todo esté bien. Digo, Oh, por Dios. afortunadamente un 5.8 sí es un terremoto que se siente, pero hay que ver si fue trepidatorio o oscilante. Por lo general uno de Pero aún 5.8... así, Sí, o sea, el susto no se los van a quitar, pero creo que no ha sido lo suficiente para causar alguna pérdida. Esperemos. Y Edgar, pues mucha fuerza y pues que todo esté bien. y estamos al pendiente. Y pues revisen sus casas, que no se hayan hecho grietas o el suelo, todo. Sí, Pues revisar todo bien. las tuberías también del subsuelo, porque luego se rompen y hacen filtraciones y deslavan el suelo y bueno. Pero les Eh, deseamos que pues todo esté bien por allá. Edgar dice que todos están afuera, que aún no se reportan heridos, o sea, acaba de pasar. Y aún así está conectado aquí escuchando el programa. Pues Muchas gracias, Edgar. sí, esperemos Les que mandamos mínimo mejores vibras. esto te distraiga un poco y vamos a iniciar. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos a iniciar con la primera historia, la número 21 de estas 100 historias de la quinta temporada. Y esta es otra creepypasta titulada The Rake. Susan Matthews encendió su grabadora de bolsillo y la dejó sobre la mesa, a media distancia entre ella y Pamela, la mujer a la que iba a entrevistar. Había decidido quedar en la propia casa de la testigo porque eso ayudaba a que se sintiera mucho más cómoda y también que diera más información. La periodista hizo la primera pregunta. Bien, señora Wilmington, ¿podría explicarme de la manera más detallada posible qué le sucedió la noche del pasado 30 de marzo? Después de mirar nerviosa la grabadora, aquella señora de poco más de 50 años comenzó a hablar con la voz temblorosa. Volví, volví en coche con mi marido desde Albany. Nos quedamos a menos de 10 minutos para llegar a casa y estaba empezando a anochecer. Sería, no sé, algo más de las 7, supongo. Todavía se podía ver bastante bien a ambos lados del camino. Por eso me di cuenta de que entre los árboles había algo que se movía muy rápidamente. ¿Un ciervo, tal vez?, preguntó la periodista. No, no era un ciervo, se lo puedo asegurar. Tal vez en aquel momento yo misma lo pensé, pero luego, cuando se cruzó por delante de nosotros, créame, aquello no era un ciervo. Entonces, ¿lo pudo ver bien? ¿Qué diría usted que era eso? Si le soy sincera, solo puedo
Solo pude verlo durante un par de segundos, pero fueron suficientes para saber que no era ningún animal. Al menos, ninguno que yo haya visto jamás. Se había colocado delante de nuestro coche con unos movimientos muy rápidos. Se quedó ahí mirándonos, a mi marido y a mí, y luego se marchó por el otro lado. Edward ni siquiera pudo reaccionar y tocar el claxon. Nos quedamos los dos petrificados al ver aquello. ¿Sería tan amable de describirlo, señora Wilmington? Sé que me va a tomar por loca, pero le aseguro que lo que vi fue real. Tenía una figura humana, o al menos antropomorfa. Ya sabe, una cabeza, un tronco, 2 brazos y 2 piernas. Estaba erguido sobre ellas, aunque algo encorvado. Pero lo extraño no era eso, era su rostro. Tenía 2 ojos totalmente negros sin iris ni pupila, y aún así sentía que te estaba mirando. Parecía tener también una boca, aunque estaba cerrada, por lo que deduje su piel era blanca o de un gris muy claro. Los faros del coche lo estaban alumbrando, así que tal vez el color fue algo más oscuro, pero desde luego no se parecía al nuestro ni de lejos. De hecho, es como si estuviera desnudo. No llevaba nada de ropa y tampoco tenía pelo ni en la cabeza ni en el resto del cuerpo. Y los dedos, aquellos dedos. ¿Qué pasaba con los dedos? La periodista se había metido de lleno en la historia y estaba realmente intrigada. Sus dedos eran largos, quería decir muy largos, anormalmente largos. De hecho, parecían llegar al suelo. Igual que el resto de la criatura, sus manos y sus dedos eran muy delgados, casi como cuchillas. Aquello fue lo que realmente me aterrorizó al tenerlo delante. Entiendo. ¿Y dice que la criatura se marchó sin más, un par de segundos después? Eso es. Apareció desde la parte derecha y luego desapareció rápidamente por el lado izquierdo, donde había algunos árboles. Quisimos seguir sus movimientos desde el coche, pero lo perdimos enseguida. ¿Ha vuelto a verlo desde entonces? No, por Dios no, y espero no hacerlo nunca más. Está bien, señora Wilmington. Por último, ¿podría decirnos qué cree usted que era aquella criatura? No lo sé. Y eso es lo que más miedo me da. No tengo ni idea de qué era aquello, pero algo dentro de mí me dice que no era humano, ni siquiera natural. ¿Usted diría que es un monstruo? ¿Un extraterrestre? Eso no lo puedo contestar. A mí me produjo pesadillas, así que sea lo que sea, yo lo consideraría una bestia. Después de guardar la grabadora y apurar la taza de té, Susan se despidió de aquella agradeciéndole mucho la entrevista y se puso en camino de vuelta a casa. La periodista vivía en Ámsterdam, a poco menos de media hora de Broadplan, y no quería que se le hiciera muy tarde. Bastante tenía con volver ya de noche por aquella carretera, sobre todo después de escuchar la historia de aquella señora, y si fuera solo ella. En las últimas semanas había llegado varios reportes de avistamientos de ese tipo, todos de la misma zona del estado. Los periódicos locales habían publicado algunas notas muy vagas, y el jefe de Susan quería que aquella recopilara información para tratar el tema en el periódico más importante de Albany. Así que Susan había estado un par de días investigando y recorriendo el condado en busca de posibles testimonios. No era fácil encontrarlos, y mucho menos que se atrevieran a hablar, así que se sentía satisfecha por aquella entrevista con la señora Wilmington. Iba por la mitad de su travesía, cuando un extraño estallido la sobresaltó. No tardó mucho en darse cuenta de que había sido la rueda trasera izquierda de su coche, que había reventado. El estado de aquella carretera era lamentable, y además estaba muy mal iluminada. A Susan no le quedaba más remedio que echarse a un lado y parar el coche en la cuneta.
dispuesta a cambiar la rueda de repuesto y rezando porque apareciera alguien que pudiera ayudarla a hacerlo. La periodista salió del coche, abrió el maletero. Una brisa de frío la hizo tiritar. Por un momento, miró a un lado y al otro y no encontró más que árboles y carretera. Estaba allí, en medio, totalmente sola, con una oscuridad que cada vez se hacía más impenetrable. Era imposible no sentirse cohibida, sobre todo al recordar de golpe toda aquella historia de apariciones extrañas. Un ser de aspecto humanoide, sin pelo y con unos largos dedos en sus manos, con un rostro tétrico y antinatural. ¿Sería cierto todo aquello? Susan pensaba que todo podría tratarse de una broma de mal gusto de algún joven de la zona, que había decidido disfrazarse de monstruo para asustar a sus vecinos. Un tonto juego de niños o de adolescentes. Sin embargo, en aquella carretera, en la soledad que la envolvía todo, Susan comenzó a flaquear. Ahora, más que nunca, deseaba que alguien apareciera, aunque solo fuera para hacerle compañía. Escuchó algo a su izquierda y se volvió rápidamente. No había nada. Árboles oscuros cuyas ramas se mecían con el viento que había empezado a ser molesto. Susan respiró profundamente y trató de tranquilizarse mientras sacaba la rueda de repuesto y el gato para cambiarla. Ni siquiera lo vio llegar. No sabía de dónde había salido ni cómo había entrado a su espacio. Solo estaba a 2 metros de ella, sin hacer el menor ruido. Era como un fantasma, y no solo por lo silencioso, sino también por el extraño color grisáceo de lo que parecía ser su piel. Cuando lo tuvo delante, Susan ahogó un grito de puro terror. Instintivamente agarró el gato y lo colocó entre ella y aquella criatura, tratando de protegerse de inmediato. Quería hablar, quería preguntarle 1000 cosas, pero el miedo le aterraba. Ni sabía ni podía moverse. Sentía que sus rodillas comenzaban a fallar, que un nudo se formaba en su garganta y estaba a punto de romper en llanto. La criatura no se acercaba, simplemente la miraba con aquellos negrísimos ojos, lo mismo que la señora Wilmington le había escrito minutos antes. Se fijó en sus dedos, simplemente para corroborar lo que ya sabía. Eran largos y delgados. Llegaban efectivamente hasta el suelo, y la criatura los movía muy lentamente. Un leve gruñido hizo que la atención de la periodista se centrara de nuevo en el horripilante monstruo de aquel ser. Al abrir la boca, la criatura emitió unos sonidos prácticamente inteligibles. Parecían gruñidos, pero Susan logró encontrar cierta cadencia en ellos, como si fueran palabras, como si aquel ser estuviera intentando comunicarse con ella. Después de unos segundos callada, el ser dio unos pasos al frente y volvió a intentar hablar. Con más terror del que jamás había podido imaginar, Susan se echaba atrás de forma instintiva. Aquella cosa repetía una y otra vez lo mismo. Al final, entre el miedo y el desconcierto, Susan lo pudo entender. Lo que aquella criatura decía y lo que escuchaba una y otra vez era rake. En español, lo que la criatura estaba diciendo era rastrillo. La criatura seguía acercándose muy lentamente hacia Susan, y cuando estaba ya a punto de desmayarse de puro terror, la salvación llegó en forma de unos faros ultrapotentes que iluminaron la carretera, clavándose igualmente en la figura de aquel ser. Susan cerró los ojos dolorida por el intenso golpe de luz, y al abrirlos de nuevo, aquella cosa había desaparecido. Cuando el conductor del coche paró a su lado y le preguntó qué le pasaba, ella solo repetía una y otra vez la misma palabra, como si estuviera en estado de shock. 2 días después de aquel incidente,
Susan Matthews presentó su artículo al director del periódico, asegurándole que era toda una exclusiva. El director le dio el enhorabuena y le pregunté si todo lo que aparecía allí era cierto. Ella dudó en contestarle antes de decir: digamos que sí. El director la miró de forma inquisitiva, pero Susan sabía que no le haría más preguntas. Le había dado todo lo que quería, un artículo sensacionalista que hablaba de un ser extraño rondando por los pueblos del condado. Sin embargo, aquel artículo no llegó nunca a publicarse. Susan sufrió pesadillas muy intensas en los días posteriores a aquel encuentro. Le afectaron incluso en el trabajo. No tardaron en despedirla. Apenas 2 meses después, se marchó de la ciudad. Nadie conoce su paradero actual. Y esta es la historia número 21. Hay algo que estás en mute. A ver. ¿Hola? No. Oye, yo... Ay, no me deja hablar. Ya está. Ya está. ¿Qué nos ibas a comentar? ¿Nat? Y ya se me olvidó lo que iba a decir. Ah. Gracias, Yokai. Bueno, yo recuerdo mucho... Ay, me olvidó. ¿Qué pasó? Estamos Oye, teniendo... no era Yokai. Estamos teniendo una interferencia aquí, Nat y yo. Se me congeló Nat. Se me congeló, creo que es el internet. Aquí estoy, auxilio. Está fluctuando tu internet. El yokai no quiere dejarte hablar. Iba a comentar que yo disfruto... No, ¿Eh? deja, o sea... ¿Qué? Ok, ahorita viene Nat. Mientras le comento a la gente, yo disfruto muchísimo de viajar en carretera en la noche. No solamente porque me puedo dormir, sino que el paisaje de la carretera en la noche siempre es algo que disfruto mucho. Las estrellas, ver las plantas, los matorrales, todo lo que va cruzando. Pero para mí siempre ha sido un terror constante esta parte, esta de un ser que de repente aparezca a un costado del camino. Es una historia que se repite mucho y es algo que la mayoría de las personas sé que tienen este mismo miedo o tienen esta misma visión de que algo pueda aparecer al lado del camino. No sé si la gente que nos está escuchando haya visto alguna de estas criaturas o haya sentido esta misma incertidumbre de saber si algo aparecería ahí. Cristian nos pregunta, creo que hoy no va a poder hablar Nat. Nat se nos desconectó ahorita, de hecho. En un momento más va a regresar, creo que se está cambiando a una nueva posición en donde el internet llegue mejor. Pero sí, en este momento Nat se desconectó, en un momento más va a llegar. Pero mientras regresa Nat, díganme aquí en comentarios si ustedes han tenido estas mismas sensaciones de que algo al lado de la carretera podría aparecer de un momento a otro, sin esperarlo, pero que una vez que aparezca jamás lo puedas olvidar. Antes de seguir con la siguiente historia, les recuerdo que pueden unirse a nuestro Discord para dejar sus historias. Tenemos ahí un apartado para las 100 velas de yokai donde puedes contar tu propia historia. Y si quieres decirla aquí al aire, podemos darles un enlace especial para que se conecten y puedan comentar su historia en vivo. A ver, parece que Nat ya está regresando. Está peleándose todavía. Hola, Nat. Nat, hola.
Ahí la veo con un lag. La veo bastante lagueada, pero ahí está. O se está moviendo, no, se está moviendo lenta ella a propósito. Nat, ¿puedes hablar? Ok, no puede hablar, se escucha en tu corte. Oli. Oli. Ahí va, es que me marca que tu internet está fluctuando mucho. Ahí donde estás. Si te fijas en tu pantalla, arriba hay unas barras. Ahorita está en rojo, luego en amarillo, luego en rojo. Eso quiere decir que baja tu señal de internet. Entonces, si te puedes mover a otra zona sería lo ideal. Hablando, ayuda. Puede ser, a ver. A ver, déjenme. Creo que le voy a tener que marcar a Nat porque no me está escuchando. Denme un momento, gente. Problemas técnicos por el yokai. Le vamos a marcar a Nat directamente. Así que la van a escuchar a través del teléfono. Va a entrar en altavoz. Tú sí me escuchas, Nat, pero nosotros no te escuchamos a ti. Voy a demandar a yokai. ¿Qué Aquí- quieres? ¿Me muta? Es que tu conexión está muy baja. Entonces No. sí, aquí, No, aquí me aparecen mis rayitas casi llenas. pues a mí me aparecen en amarillo. Los odio. Ustedes no, a yokai sí. Y a Ryu también. Voy a mandar. No, a mí no me puedes odiar. Eso crees. Soy inodiable, todos me aman. Ay, por favor. Pero bueno, vamos a seguir aquí con las historias. No sé, Nat, si nos quieras contar una historia desde aquí, desde el teléfono. Se oye muy bajito, ¿no crees? No, Bueno, ¿qué dice el público? se escucha bien, te tengo aquí pegada al micrófono. Ah, súper. A ver, permíteme. Ok, mientras ves tu historia, leo aquí el comentario de Cristian que nos dice: sí me ha pasado ir en carretera y que de un momento a otro salga algo. Hace 10 años más o menos viajaba mucho de la Ciudad de México a Acapulco de noche. Y esa sensación es indescriptible, o sea, de que en algún momento algo te va a aparecer. Es emocionante, pero al mismo tiempo terrorífico de que algo podría ocurrir. Pero bueno, ahora sí, Nat, ¿tienes tu historia? Clarines, machines. Bueno, esta historia se llama La Casa del Fantasma. Y bueno, dice así. Esta historia me fue contada por mi tío y ocurrió cerca de los años 60. En esos años, mi tío buscaba una casa donde vivir. Y para su suerte, un amigo le avisó que cerca de la ciudad hay una casa que la está vendiendo en años. Se ha estado vendiendo hace algunos años. Cuando mi tío fue a preguntar por la casa, el dueño le dijo que se quiere deshacer de la casa y por eso la vende a un precio muy bajo. Mi tío, sorprendido por el precio, le pregunta por qué tan barato. ¿Acaso la casa está mal construida? ¿O los cimientos estarán cediendo? El dueño de la casa le dijo que no es nada de eso, que la casa está en perfecto estado, sino que tiene un problemita, que ha espantado a todos los compradores, y para no tener problemas contigo, o en caso de que me vayas a comprar la casa, te diré toda la verdad, y ahí ya tú decides si comprarla o no. Le dijo que la casa tiene un fantasma, y que al fantasma no le gusta que ingresen extraños, por eso que todas las noches no les deja dormir. Como mi tío no creía nada de fantasmas, pensó que el señor al final no quería vender la casa y por eso le cuenta de fantasmas. Como el precio de la casa era casi regalado, mi tío le dice al señor que hagamos un trato. El trato era que se quedaría a vivir en la casa un mes. Y sí, todo sale bien. Al siguiente mes, la compra de la casa que él pagó lo haría en partes. Él pagó lo haría en partes. Como el dueño de la casa no tenía que perder, y un mes para él no era nada después de todo el tiempo que había estado intentando vender la casa, al final aceptó el trato.
Al día siguiente, mi tío se mudó a la casa. Llevó todo lo esencial para vivir. Mi tío cuenta que la primera noche pasó en la casa. Parece que se sugestionó con las palabras que le dijo el dueño, porque presentía que alguien le estaba viendo. Cuando mi tío estaba en el baño, escuchó que alguien le cambió el canal de la televisión. Del noticiero que estaba escuchando, de repente se cambió a un canal de música, pensando que alguien había ingresado en la casa. Se apresura en el baño y al salir, no ve a nadie. Todo estaba en silencio. Cuando se dirige a la televisión, pensó que lo que escuchó era porque el programa estaba en comerciales, así que espera que terminen los comerciales, para que al final se diera cuenta de una gran sorpresa, que alguien realmente había cambiado de canal. A la noche siguiente, cuando estaba durmiendo, cuenta que de la nada escucha que están conversando en la sala. En ese momento, no pensó que se tratara de fantasmas, sino que eran ladrones. Así que haciendo bulla, se levanta de la cama para que así los rateros sepan que la casa no estaba habitada. Por más bulla que hacía mi tío, al final parece que los rateros no le hacían caso, porque seguían hablando entre ellos. Así que no le quedó de otra que actuar, ingresar a la sala y enfrentarse a ellos. Mi tío cuenta que ni bien prendió la luz de la sala, ya tenía planeado el abalanzarse hacia los rateros, para que así les agarrara por sorpresa. Al prender la luz y al momento que estaba por actuar, repentinamente las voces se dejan de escuchar y se dan con la sorpresa que no hay nadie. Todo está como lo había dejado. Mi tío cuenta que todas las noches que pasó en la casa, siempre pasaba algo raro. El fantasma de la casa no le dejaba dormir. Todos los días que despertaba, amanecía muy cansado. Hasta incluso llegó a pensar que el fantasma se alimentaba toda la noche de su energía y por eso siempre le despertaba con sueño. Aún así, como no tenía dónde quedarse para vivir, decidió seguir, o al menos durar el mes completo, hasta encontrar otra casa. La semana siguiente, cuando regresa del trabajo, al ingresar en la sala, ahí fue que mi tío cambió de idea y enseguida salió de la casa a toda carrera para irse a dormir a un hostal. Siendo fin de semana, mi tío con unos amigos ingresan a la casa para que le ayuden a llevar todas sus pertenencias a otra casa, ya que tenía miedo de ingresar solo. Ese mismo día, se dirige a la casa del dueño y le dice que ni loco compraría la casa, ya que sabe por qué nadie quiere quedarse a vivir en esa casa. El dueño le responde que ya le dijo que en la casa hay fantasmas, que no quiere que ingrese ningún extraño en la casa. Mi tío le dice que no, que el fantasma es lo de menos. Él no se va a asustar solo por escuchar voces o ver sombras. Lo que vio la vez que regresó de trabajar, no se trataba de un fantasma, sino de un demonio. Cuenta que cuando ingresó a la casa y al prender la luz de la sala, vio como un demonio estaba yendo en dirección a su cuarto. Y es por eso que ni bien vio al demonio, dio media vuelta y se fue a dormir a un hostal. El dueño de la casa le dice que es la primera vez que escucha algo así, porque los antiguos compradores solo le dijeron que vieron un tipo muy alto que se les quedaba viendo cuando dormían. Para suerte de mi tío, no compró la casa y en las semanas siguientes pudo conseguir un lugar donde vivir. La última vez que mi tío pasó por el lugar, cuenta que la casa la habían derrumbado. Y esta es la historia número 22. Mira,
¿Ves? La gente sí te escuchó y de hecho acá RMPL y Cristian dice que les gustó el efecto de teléfono porque les recuerda a programas tipo La Mano Peluda, con ese efecto donde se comunicaban al estudio. Entonces aquí solucionamos los problemas mejorando la situación. Súper. Entonces creo que Yokai tuvo una idea y la quiso manifestar. Implementar ahí. Lo voy a perdonar entonces. Le doy las gracias a Cristian porque nos dejó acá un super sticker. Muchas gracias, no hay necesidad, pero siempre se agradecen para intentar mejorar y solventar el programa. Como con esto. A ver, tenemos por acá RMPL dice que hoy no va a dormir. Bueno, pues Ese es el objetivo. recuerda que siempre va a haber alguien contigo. Quizás te ayude a dormir o quizás no. Vamos a seguir con historias. Te ayudé a cambiarle el canal a la tele. Vamos a seguir con historias. Y les recuerdo que está ahí el enlace del Discord. Si no lo tienen a la mano, se los dejo una vez más para que puedan pasar. Ahí hay un canal que se llama Las 100 Velas del Yokai y pueden contar su historia. Ahí hay gente que nos ha dejado sus historias de terror, ya sean vivenciales, ya sean historias creadas por ellos, ya sean leyendas de algún lugar. Son libres de comentar cualquiera de ellas y de esa forma nos las pueden hacer llegar y las contaremos aquí en el programa. También lo que nos encantaría es que alguno de ustedes hablara directamente al programa y pudiera contar su historia. Eso sería increíble. Anímense, nos hace feliz. Miki dice returbia la historia y vamos con más historias. Esta es otra creepypasta llamada Escondite en Solitario. Esta es una historia de Japón. Fushimi-ku, prefectura de Kioto, Japón, septiembre de 1999. La joven Sakura no lograba decidirse, sentada en su cama, cuando faltaban unos pocos minutos para que diesen las 3 de la mañana. Miraba su colección de muñecos de peluche. Debía escoger uno para el juego, pero no sabía que después de aquello tendría que deshacerse de él. Y le gustaba tanto. Lo tenía todo preparado. El arroz, el agua con sal, el hilo carmesí y el cuchillo de cocina. El olor a incienso llenaba la habitación y el momento decisivo se acercaba. La joven a sus 13 años era una chica bastante madura para su edad. Aunque eso sí, algo miedosa. Sin embargo, cuando su amiga Megumi le habló de aquel juego, el escondite en solitario, a Sakura le picó mucho la curiosidad. No te preocupes, no te va a pasar nada si lo haces todo bien. Y además es muy divertido para cuando estés sola y aburrida, le había dicho Megumi. Después de apuntar todos los pasos a seguir, Sakura le prometió que ese mismo fin de semana, cuando sus padres estuvieran fuera de casa, ella también realizaría el experimento. Y allí estaba, con todo preparado y decidida para llevarlo a cabo. Solo le faltaba elegir al muñeco con el que participaría en el siniestro juego. Tenía muchos, pero sentía gran afecto por todos. Finalmente escogió a una de sus muñecas, de las más grandes que tenía, una hermosa figura de medio metro de alto y con unos grandes ojos verdes y una melena rubia que le caía preciosa por la espalda. Aquella muñeca era de trapo y estaba rellena de algodón, como la mayoría de los peluches. Lo primero que hizo Sakura fue abrirle un agujero y sacarle todo el relleno a la muñeca para cambiarlo por el arroz. Se cortó un mechón de pelo y lo introdujo igualmente dentro de la muñeca como parte del ritual. Luego cerró el agujero con el hilo rojo carmesí que tenía. Sakura temblaba, mitad por miedo y mitad por curiosidad. Cuando solo quedaban unos segundos para las 3 de la mañana, se abrazó por última vez de su muñeca, a la que llamó Takumi, y cerró los ojos.
al escuchar cómo su alarma le avisaba de que era la hora de comenzar a jugar. Sakura abrió los ojos y repitió 3 veces. Sakura es la primera. Con algo de temor se dirigió al cuarto de baño y depositó a la muñeca dentro de la bañera, que estaba llena por la mitad. Salió y de allí apagó todas las luces que se quedaban encendidas en la casa. Mientras volvía a su habitación, encendió el televisor y, tal como Megumi lo había explicado, cerró los ojos y contó hasta 10. Agarró con fuerzas el cuchillo de cocina que dejó antes en el escritorio y se encaminó hacia el baño, en donde había dejado a la muñeca. Megumi le había contado que, en ocasiones, podía haber salido del baño, aunque no era lo común. Aún así, Sakura caminaba despacio, temerosa de encontrarse algo que no era lo que esperaba. Al abrir la puerta, halló a la muñeca en la bañera, tal y como ella la había dejado. Gritó 3 veces: «¡Te encontré, Takumi! ¡Te encontré, Takumi! ¡Te encontré, Takumi!» Y con un rápido movimiento le clavó el cuchillo. Había terminado la primera parte del juego, pero ahora era el turno de Takumi. Respiró hondo y, siendo consciente de que el verdadero peligro comenzaba en ese momento, Sakura repitió 3 veces la señal para que Takumi tomara su turno. «Tú eres la siguiente, Takumi. Tú eres la siguiente, Takumi. Tú eres la siguiente, Takumi». Al terminar, depositó la muñeca en el suelo y salió corriendo de su habitación, el lugar que había escogido como santuario para protegerse. Una vez allí, con la luz del televisor encendida iluminándola, Sakura decidió llevar a cabo el último paso del ritual. Bebió medio vaso de agua salada sin tragársela y fue con el resto del agua del vaso hacia el pasillo. No se escuchaba nada, y aunque era lo normal, aquello heló la sangre de la niña. Se suponía que debía encontrarla en el baño, donde la había dejado, junto al cuchillo. Conforme se acercaba allí, Sakura sintió como un frío aterrador le recorría la espalda. Justo antes de abrir la puerta del baño, escuchó una horripilante risa detrás de ella. Sabía perfectamente lo que iba a encontrarse al volverse, pero aún así, el susto que se llevó al encontrar a Takumi ahí plantada de pie, justo a 2 metros detrás suya, y con el cuchillo a su lado, le hizo derramar el agua salada que llevaba en su boca. Sakura sabía que aquello no era nada bueno, y cada vez sentía más miedo. Takumi seguía riéndose, con una carcajada horrible. La chica pensó en volver a su habitación donde se suponía que estaría segura, pero la propia muñeca le cortaba el paso. Sakura ya no sabía qué hacer, pero se le ocurrió derramar el resto del agua salada del vaso sobre la muñeca, que era el siguiente paso del ritual. Sin embargo, al ir a hacerlo, Takumi dio varios pasos hacia atrás con movimientos rapidísimos, quedándose fuera del alcance del agua. El terror más intenso y horrible se apoderó de Sakura mientras veía cómo la muñeca se iba acercando de poco a poco a ella, gimiendo algo parecido a «Te encontré, te encontré, te encontré. Ahora es mi turno». Mientras blandía el cuchillo, que era casi tan grande como ella, pero el suelo rodaba algunas bolitas de arroz, porque parecían salir de la propia muñeca. Sakura lo entendió todo en ese momento. Había acuchillado a Takumi en el mismo lugar en donde había cosido el agujero con el hilo carmesí. Al romper el hilo, el espíritu había quedado liberado, y por desgracia ya era demasiado tarde. Takeshi Izuki
los padres de Sakura volvieron muy felices de su escapada romántica de fin de semana, aunque algo parecía preocuparles, de que su hija no hubiera contestado el teléfono por la mañana, justo antes de salir de vuelta. Se imaginaron que estaría durmiendo y no le dieron mayor importancia. Al llegar a la casa y ver a Sakura, no les respondía. Subieron a la planta de arriba, encontraron a su hija en el suelo totalmente ensangrentada y con una expresión de auténtico pavor en los ojos. Estaba muerta. Los llantos y gritos desesperados de Takeshi y Suki no les permitieron escuchar la malévola y horrible carcajada que se iba acercando a ellos desde el cuarto de baño. Takumi quería jugar de nuevo. Y esta es la historia número 23. Un clásico. Todo un clásico de los juegos de prohibidos o los juegos demoníacos japoneses. Cristian pregunta cómo puede encontrar nuestro link para contar su historia en vivo. ¿Por ahí Ryujin se la va a dejar? Sí. ¿Por ahí Ryujin se la va a dejar? Cristian, mándame por favor un inbox. ¿Estás desde dónde? Cristian está desde... Ok, ya vi desde dónde. Dame un momento. Vamos a pasarles este enlace. Te voy a pasar un enlace de uso único. Es decir, si por algo entras y se te desconecta, me vas a tener que pedir otro porque esos caducan. Entonces, te lo voy a pasar. Cristian, dame un momento. ¿Dónde está? Acá está Cristian Rosas, ¿verdad? Sí. Ahí te lo dejo, Cristian. Por favor, entra a ese enlace para que puedas contar tu historia. Y mientras, Abel está por acá. Hola, Abel. Buenas noches, bienvenido. Hola. Y tenemos a más personas por acá. A ver, déjenme... RMPL dice, tengo miedo y deberías tenerlo. Vamos a esperar a que Cristian se conecte. A ver. Mientras Cristian se conecta, ¿tendrás alguna historia corta por ahí, Nat? Vamos a ver. Bueno, tengo el fantasma de la mujer en el segundo piso. Cerca de los años 90, cogí un trabajo de viste. El lugar donde me mandaron a cuidar, abandonada. Cualquiera podía ingresar. Todo el condominio. Y que ignore la casona. Porque nadie les... Además, que nadie vivía. Las primeras semanas que cuidé el condominio, me iba de maravilla. Todo estaba en calma, y ni hablar de la persona de lo ajeno. Porque con nadie de ellos me encontraba. Después de unas semanas, no sé qué me dio en pasar por la casona, la cual estaba en una esquina del condominio. Digamos que estaba un poco apartado. Al pasar por la casona, escuché un ruido dentro de la casa, como que algo se había caído, pero como me dijeron que ignore el lugar, no lo tomé en cuenta y seguí con mi guardia. Además, ¿quién pondría en peligro su seguridad? Porque quién sabe quién estaría dentro de la casona. Capaz que hayan personas amantes de lo ajeno. Y mi curiosidad me puede costar muy caro.
Después de varias semanas, cuando estoy haciendo mi guardia cerca de las 3 de la madrugada, al ver de reojo la casona, vi algo muy extraño. Desde lo lejos vi que una mujer con vestido blanco ingresó a la casona. En ese momento mi alarma se prendió. Y ya me daba una idea de los ruidos que escuchaba cuando pasaba por la casona. Era de la mujer que vi. Bueno, sé que me dieron la orden de ignorar lo que pasa en la casona. Pero en ese caso, vi que una mujer ingresó a esa casona. Al final de tanto pensar de qué hacer, decidí hacer caso a la orden que me dieron. Siendo fin de mes, los superiores me dijeron que la semana que viene iría a cuidar a otro condominio. El lugar quedaba más cerca para mí. Como ya sabía que iba a ser cambiado, adiviné qué fue lo que hice el último día de mi guardia. Sí, tienen razón. Me fui a hacer guardia cerca de la casona, y ni bien vea a la mujer ingresar a la casa, yo también ingresaría y le preguntaría qué hace en este lugar. Cuando estaba haciendo guardia cerca de la casona, veo a la mujer ingresar, al cual de inmediato ingresé yo también. Al ingresar, veo a la mujer subir al segundo piso. No quedó de otra que ir detrás de la mujer y preguntarle qué hace aquí. Al subir al segundo piso, vi que la mujer estaba caminando por el pasadizo, al cual, antes de preguntarle qué hace aquí, vi cómo la mujer estaba atravesando una puerta. Allí me di cuenta de lo que estaba siguiendo. Y me di cuenta de que lo que estaba siguiendo era el fantasma de una mujer. Ni bien supe que era un fantasma, bajé del segundo piso sin hacer ruido, por temor a que el fantasma se dé cuenta de lo que vi. Ahora entiendo por qué los superiores me dijeron que ignore la casota. Y pase lo que pase en ese lugar, no ingresara. Era porque se parecía el fantasma de una mujer. Menos mal que el día siguiente fue mi cambio. Porque si no hubiera estado con miedo cada vez que haga mi guardia cerca de esa casa. 24. Bien. Si les advierten algo, recuerden, hagan caso. Se los están advirtiendo por algo. Sí. Y a ver, ya estamos acá, ya tenemos a Cristian. Déjenme abrir el micrófono del audio porque hay un montón de problemas técnicos hoy, pero... ¿Cristian? ¿Qué tal, Regin? Buenas noches, ¿cómo estás? Oli. ¿Cristian? Bueno, ¿me escuchan? Ya te escucho. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias, Regin. Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, gracias. Pues qué bueno que te tenemos por acá. Te va a tocar contar la historia número 25 de las 100 velas. Nat trae un ligero gran delay en este grupo en el que entraste, entonces a lo mejor vas a escuchar que habla con algún delay. Pero pues te escuchamos, los micrófonos son tuyos, Cristian, y estamos aquí para escuchar tu historia. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación, Regin y Nat. Esta historia ya tiene bastante tiempo. Donde yo vivía antes era una casa de 3 pisos y esa casa habíamos rentado esa casa hace, que te gusta, unos 15 años. Cuando llegamos, pues yo tenía más o menos 12 años. Y de por sí, siempre que entrabas a esa casa era muy fría y de pronto muy silenciosa, más de lo habitual. Abajo estaba la sala, en el piso del medio estaba el cuarto principal, que era de mis padres, y un baño principal. Y hasta arriba estaba el cuarto de mi hermano y el mío. Y todavía había un piso superior donde se encontraba un cuarto para que pudieran lavar, y tenía también ahí una especie de habitación tipo semibaño, donde cuando llegamos la primera vez nos sorprendió bastante,
porque explorando la casa y limpiando, vimos que en ese cuarto de hasta arriba había manchas rojas en el piso, a lo que nosotros pensábamos que era pintura, pero cuando lavamos, la curiosidad fue de que era sangre. No le prestamos atención, seguimos así el día lavando, acomodando la casa, acomodando nuestras cosas. Y poco a poco fueron pasando cosas más extrañas. Los primeros días no podía dormir, tenía pesadillas. En esa casa que yo jamás había estado, yo me soñaba como si alguien me persiguiera, como si de pronto hubiese alguna presencia que me viera a lo lejos o entre las paredes. Y yo despertaba en la noche exaltado, pero trataba de calmarme para no molestar a mis papás y mucho menos a mi hermano. Posteriormente todo esto fue empeorando porque recuerdo que un fin de semana, mientras que estaba viendo la tele junto con mi hermano en el baño de en medio, se escuchó un fuerte golpe. Estábamos los dos solos en casa y no sabíamos qué había sido. Pensábamos que alguien se había metido y no. Se había desprendido media loseta del baño, como si alguien lo hubiera arañado. Lo más curioso es que no había nadie y la loseta claramente se veía igual manchas de sangre. Se los platicamos a mis padres, puesto que también se cuestionaban qué había pasado en el baño, si habíamos peleado mi hermano y yo, o si alguien se había caído, pero nada de eso había sido lo que pasó, sino que nosotros habíamos escuchado claramente cómo alguien había golpeado la pared del baño y se había desprendido esa loseta. Pasaron así los años y yo ya estaba en secundaria cuando pasó, creo que uno de los sucesos que más marcó mi infancia, que fue bajar una noche a tomar agua. Recordamos que la cocina y el baño estaban hasta en la planta baja y nuestras habitaciones estaban en el último piso. Bajé esa noche y entre las escaleras, los primeros pasos se podían ver la sala y teníamos 3 sillones. Pues vaya mi sorpresa, fue ver claramente un niño sentado en el sillón principal, viendo cómo bajaba las escaleras. Fue tanto mi miedo que tuve que correr hacia donde estaban mis padres y los desperté porque se me puso la piel, se me erizó, se me quitaron las ganas de tomar agua y pues me tuvieron que acompañar porque pensaron que era mi hermano o algo así, pero no era él. Total, no encontramos nada y después siguieron pasando más cosas. Comíamos, de las últimas cosas que recuerdo era que comíamos todos y vimos claramente cómo las cucharas se movían. O sea, teníamos en medio, poníamos los cubiertos para que cada quien agarrara los suyos y pudiéramos comer, y vimos cómo las cucharas se movían. Mi mamá después nos contó que de su recámara principal ellos tenían un closet muy grande donde tenía un tipo vestidor. Y ella nos contó una vez que de la noche, durmiendo, vio como del closet salió una sombra que pasaba del vestidor afuera de la ventana principal, como saliendo de la habitación. Y bueno, así pasaron muchas más cosas. Finalmente tuvimos que dejar esa casa por cuestiones ya familiares. Pero antes de eso, me acuerdo que cuando estábamos haciendo la mudanza para dejar esa casa, nos comentó la señora que vivía ahí, que cuidaba el edificio y cuidaba las casas, porque esas casas estaban atrás de unos edificios. La señora que cuidaba los edificios nos contaba que siempre desde nuestra casa se escuchaba el llanto de un niño y nunca había sabido por qué, si nosotros ya éramos pues niños grandes. Yo ya tenía 16 años y mi hermano tenía 12, no era para que se escucharan los llantos y nunca supimos por qué.
esa es mi historia. Es la historia número 27 25. para las 25, perdón. Para las 100 velas del yokai. Ajá. Y ahí solamente te falta soplar la vela para apagar esa vela. Ah, apagamos la vela. Muchas gracias, Cristian, por tu historia. Y pues nada, te es la experta porque ella también vivió un montón de cuestiones en su casa, pero afortunadamente contigo ya no han seguido las cosas. Pero tú... Sí, te comprendo, hermano. Ya, pero no, últimamente ya no nos hemos tratado de alejar un poquito eso, pero ahorita donde vivimos sí han pasado cosas, pero son muy esporádicas, ya no con tanta frecuencia como antes. Pero creo que eso puede dar para otro programa. Lo estaremos esperando. Muchas gracias, Cristian, por tu historia y esperamos que te contactes pronto para contarnos alguna otra. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Y justamente con esto terminamos y cerramos el programa de hoy. Ya son 11 de la noche, hora centro de México, y es momento de cerrar la transmisión y esperar. Justo cuando regreso. Pues, a ver, estás ahora escuchando. Voy a quitar esto de acá. Pues así es, nada. El yokai te trae ahí entre ceja y ceja. Oh, no, ya. La trae contra mí este hombre. Bueno, este ser. Sí, no vaya a ser que. Pero, Sí. pues bueno, nos veremos la siguiente semana, martes 10 de la noche, hora centro de México, para contar más historias de terror aquí en las 100 velas del yokai. Desde este micrófono se despide Ryujin diciéndoles que no se sientan solos porque allí donde estén siempre habrá alguien o algo acompañándolos. De este lado del micrófono se despide Nats deseándoles unas dulces pesadillas a mis querubines del inframundo. Bye bye.